Hola, soy la psicóloga Milagros y hoy presentamos el tema Detección de pensamientos automáticos. ¿Cómo detectamos aquellos pensamientos que muy pocas veces somos conscientes de ellos? Y por decir pocas, también cabe la posibilidad de decir nunca o casi nunca, ¿ya? Entonces, este tema lo comento, lo he tratado ya anteriormente, pero siempre hay algo que queda pendiente y algo nuevo que aprender. Siempre recuerden eso, hay cosas que podemos saber muy bien a la perfección, pero alguien nos puede dar otra visión del tema y eso es lo interesante de aprender, de ver nuevos conocimientos. Bueno, entonces hablamos de detección de pensamientos automáticos, pero para ello, ¿qué entendemos por distorsiones cognitivas? Porque ¿a qué cabe el decir o a qué nos referimos cuando hablamos de un pensamiento automático? Generalmente, nosotros como seres humanos distorsionamos la realidad, vemos una realidad distinta a la de los demás y durante este proceso donde recabamos información, ciertas alteraciones pueden surgir en nosotros. Es por ello que muchas veces ocurren conflictos, debates, ideas no bien planteadas, cosas que a veces no nos quedan claro o pensamientos distintos y muy lejanos al de otras personas. Porque ante una realidad nosotros tenemos una visión muy personal, como ya siempre les vengo recalcando, que va a depender de tu experiencia, de tu modo de vida, de tu crianza, de tus creencias. Entonces, esas distorsiones cognitivas nos llevan a sacar conclusiones arbitrarias o precipitadas, o lo que hablábamos la semana pasada, los prejuicios, ¿ya? Entonces, se describen varias de esas distorsiones o errores que comúnmente se suele tener, aunque también se pueden encontrar entre ellas patologías, ¿no? Personas con trastorno o sin trastorno psicológico. Obviamente, cada vez que les trato de un tema, siempre me gusta aclarar que hay una distinción entre una persona con un trastorno y otra persona que no lo tiene. Entonces, las personas que tienen algún trastorno cognitivo, emocional, de la personalidad, muchas veces o algunas veces suelen tener lo que son distorsiones cognitivas. Más que todo se ve en el caso, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, algún caso de psicosis, etc. Entonces, o algún tipo de patología. Hay distorsiones que son, digamos, propias del trastorno. Pero cuando hablamos de una persona que no tiene ningún tipo de trastorno y que sí existen evidentemente en ti, en mí y en cualquier otra, distorsiones de una realidad que viene siendo siempre tu visión, más no es la verdad absoluta. ¿Bien? En cuanto hablamos de pensamientos automáticos, ¿qué se nos viene, valga la redundancia, a la mente, ¿no? A pensar, ¿qué pensamos en ese momento? Que muchas veces encontramos tipos de pensamientos que tenemos y no nos damos cuenta de que nos están jugando una mala pasada o de que están haciendo ver las cosas como no son, pero creemos. Hay un pensamiento polarizado o dicotómico que es interpretar todo de manera, como les decía anteriormente en otra charla, cuando decimos que todo es negro o blanco, es bueno o malo, ¿no? Tener esos pensamientos hacia alguna reacción, hacia alguna acción, perdón, y que nuestra reacción sea sentenciar la situación como buena o mala, es un tipo de pensamiento automático, porque no estamos procesando el por qué esa persona hizo esto, por qué se porta así, por qué tuvo esta reacción, ¿no? Entonces, no vemos el más allá de las cosas, no nos ponemos a pensar qué lo llevó a actuar de tal manera, simplemente polarizamos. Esta cosa es buena, esto es malo, esto es horrible, esto es estupendo. Y estos pensamientos que tenemos acerca de las cosas generalmente nos traen problemas porque nosotros vivimos pues polarizando todo. Y cuando somos muy polares, cuando siempre estamos diciendo que algo es así, si no es así, no te cabe en la cabeza y no lo ves como bueno, nos lleva a enfrascarnos en una realidad solo tuya y no puede ser más flexible. Entonces, las personas que tienen este tipo de pensamientos son personas que les cuesta trabajar en equipo, por ejemplo, porque si alguien piensa distinto a ti,
pues estás totalmente de acuerdo. Y son personas que también que no duran mucho en los trabajos. Comúnmente los despiden por falta de trabajo de equipo, porque de repente tuvo una discordia con alguna persona del trabajo, del centro laboral. Son personas también que tienen pocos amigos, no necesariamente por tener un pensamiento polar, pero sí por no aceptar que alguien puede ser distinto a ti, o que de repente un amigo que tú creías ser amigo te dijo algo y a ti te chocó y fue como, wow, ¿por qué me dijo eso? ¿No? Entonces le dejo de hablar para siempre. Es por ello que esta conducta se ve en ese tipo de personas, en ese tipo de situaciones. La sobregeneralización es tomar casos aislados y generalizar una conclusión válida para todos, ¿no? Lo que les decía anteriormente, me gusta recalcarlo porque creo que es un ejemplo muy explícito. Cuando sobregeneralizamos las cosas, ¿no? De pronto alguien me hizo algo malo alguna vez. A ver, un ratito que, como les digo, entran tarde y tengo que admitirlos tarde. Pero bueno, no quiero tampoco dejarlos fuera. Listo. Estoy compartiendo pantalla para los que recién ingresan. Ahí está viendo la pantalla. Si es que alguno no lo ve, me avisa, por favor. Ya. Entonces, sobre generalizar las cosas, ¿no? De una situación sacar algo como todo es así, ¿no? Si tuviste una mala experiencia, pues todas las experiencias van a ser iguales. En este tipo de pensamiento se ven las personas que tienen problemas para retomar quizás una relación con otra persona, encerrarse en el duelo y no poder pasar a otra etapa. Ahora, no solo de pareja, sino también puedo estar pasando un duelo emocional, personal, quizás algo que aún no supero. Son personas que les cuesta superar las cosas porque tienden a pensar que toda la vida les va a pasar lo mismo y que siempre van a terminar siendo las víctimas y estando mal. Entonces, el miedo al fracaso es un índice también de personas que tienden a sobregeneralizar, ¿no? Son personas que no relacionan tan fácil, no tienen esa apertura, continua, les cuesta mucho. El otro tipo es la abstracción selectiva o filtro mental, que es enfocarse exclusivamente en ciertos aspectos, usualmente negativos, ¿no? Eso se ve más en una relación de pareja, puede ser. Si alguna vez te centraste mucho en las cosas negativas de una persona, son pensamientos, como yo les digo, automáticos, porque ahorita recién podemos pensar y decir, sí, no, yo tengo esa clase de pensamientos y me comporto de tal manera muchas veces, pero mira, no sabía por qué. De repente soy una persona que sobregeneraliza todo, ¿no? O todo lo generaliza, o soy una persona que tengo un pensamiento muy polar, o de pronto tiendo, a ser abstracta selectivamente, a ver siempre el lado malo de las cosas o de las personas y no recuerdo las cosas buenas que me ha dado en su momento, porque si por algo estuvo en tu vida alguien, un amigo, un familiar, una pareja, ha sido porque en su momento fue muy importante, fue relevante en tu vida. No empiezas una relación con alguien que odias. Entonces, vamos a eso, ¿no? El abstraer solamente lo bueno, el filtrar, mejor dicho, lo bueno, lo malo, perdón, y lo bueno dejarlo de lado, ¿no? Algún hecho, circunstancia que haya pasado. Por otro lado está el descalificar lo positivo, ¿no? Continuamente descalificar experiencias positivas por razones arbitrarias. Puede que alguien, puede que en este tipo de pensamiento te hagan algo casi parecido a lo anterior, pero aquí tiene algo de diferencia, que es cuando descalificas totalmente el lado bueno. Es decir, es como si nunca hubiera pasado o como que lo minimizas, ¿no? De pronto te pones a pensar, de pronto te pones a pensar en algo que te ha ocurrido, pero tú sabes que fue bueno, pero eso para ti no tiene tanta relevancia y tanto peso como lo malo. Por eso decía que es un poco parecido a lo anterior, pero eso es en cuanto a aspectos propiamente dichos, no necesariamente personas, sino aspectos, contextos. Sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Pensar antes de lo que hablábamos de los prejuicios, entra aquí a tallar muy bien. El pensar, prejuzgar. Ahora, acá hay dos subtipos, ¿no? Que es la lectura de pensamiento y la adivinación. Es yo creo lo que tú estás pensando y lo asumo como tal. Yo
supongo algo, el suponer, el asumir algo, más no interrogar, más no pensar que de repente estás equivocado o que lo que estás asumiendo o pensando no tiene nada que ver con lo que realmente es. La adivinación es un poco de profetizar, ¿no? Yo seguramente creo que va a pasar esto, pero ¿y tú cómo lo sabes? Porque te conozco, ¿no? Esa es una palabra, es una frase un poco trillada. Sé que vas a hacer esto porque te conozco. En este tipo de pensamientos que muchas veces asumimos sin querer, como les digo, es automático, nuestro cerebro trabaja de esa manera, no se pone a pensar. Cuando nosotros nos ponemos a razonar sobre algún tipo de pensamiento, es cuando estamos usando nuestra parte consciente. Yo estoy siendo consciente de por qué pienso así, ¿no? Si algo me fastidia de alguien o algo me está fastidiando mucho, si yo me tomo al menos unos minutos para pensar qué realmente es lo que me molesta, por qué me molesta y por qué me debo de sentir así, estoy dejando de lado el vivir en automático y me pongo a realmente pensar qué está pasando conmigo. Y si tengo un problema con alguien, voy y lo resuelvo, pero no lo resuelvo a fin de que él entienda o esa persona entienda lo que yo quiero que entienda, sino para comprender que lo que yo estoy pensando puede ser muy distinto a lo que él o ella me quiere dar a entender a mí. Entonces es muy importante cuando estos pensamientos pasan a la zona consciente, es cuando tú razonas y afrontas el problema. Pero muy pocas veces pasa eso. La mayoría de veces asumimos, presumimos, juzgamos, prejuzgamos. Entonces nos quedamos con muchas dudas, con muchos vacíos, con mucha incertidumbre, porque supuestamente nunca llegamos a saber la verdad, porque jamás te sentaste a preguntar, te sentaste a interrogar, te sentaste a juzgar, a decir por qué tiene que ser esto, pero no te sentaste con la disposición de entender otro tipo de pensamiento muy distinto al tuyo, sin necesidad de que sea igual o que sea lo mejor que puedas escuchar, porque puedes enterarte de algo que nunca quisiste oír, pero es lo que realmente la otra persona te quiere proyectar, ¿ya? Es ahí cuando los pensamientos automáticos pasan a la zona consciente. El otro lado es la proyección, ¿no? Cuando proyectamos pensamientos que son aceptados como propios, pero generan angustia, ansiedad, que es proyectar sobre otro algo tuyo, necesariamente. En cuanto a la magnificación y minimización, hablamos sobre tres tipos, ¿no? Que es el pensamiento catastrófico, la negación y el negativismo. Un pensamiento catastrófico lleva a la persona a pensar en la peor de las situaciones. La peor de las situaciones, ¿no? De pronto quieres emprender algo o pasa algo y es algo que naturalmente te angustia porque estás teniendo una visión catastrófica de la situación. Hay una diferencia aquí, ¿sí? Una cosa es pensar en lo optimista y lo que no es tan optimista en una situación referente a un contexto o algo que quieres hacer, como hablábamos la semana pasada de decisiones. De pronto pensar en lo bueno y lo malo de algo no está mal y obviamente creo que es lo más dable que deberías hacer, los pros y los contras. Pero la visión catastrófica nubla ese lado pro y ensalza o emerge el lado contrario, el lado que realmente es malo, pues. Teniendo esa visión catastrófica, las personas comúnmente fuera de un trastorno, como les digo, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, las personas suelen tener visión catastrófica. Pero una persona que no tiene depresión ni ansiedad y siempre o casi siempre está teniendo una visión catastrófica de las cosas, suele ser pesimista, no suele hacer cosas por propio interés, sino porque le obligan o porque lo presionan. Le cuesta mucho, puede desarrollarse también con otras personas porque está pensando que lo peor podría pasarle. Generalmente también se ve en casos de traumas. Una persona que ha pasado por un trauma puede tener una visión catastrófica de las situaciones en general. Eso también tendrías tú que analizarlo desde tu perspectiva. ¿Qué me lleva a mí de tener una visión catastrófica de las cosas o de cierta cosa o de cierto contexto, de cierta acción? ¿Qué cosa me lleva a mí pensar lo peor? Tener que ver qué llevó a eso, ¿no? De repente viví un trauma, de repente tengo algún trastorno, tengo alguna patología o no tengo nada de eso,
pero quizás es un pensamiento recurrente el cual no me deja desarrollarme. La negación es la tendencia a negar problemas, ¿no? Son personas que distorsionan. Es lo opuesto, perdón, al catastrofismo, ¿no? Si bien cuando tengo una visión catastrófica asumo que lo peor puede pasar o asumo diferentes posturas en cuanto a alguna situación, en la negación yo lo sé, pero lo niego. Yo sé que es lo peor que pueda pasar, tiendo a pensar muy mal de las cosas, de las personas, pero lo niego, porque mi negación implica cuidarme, protección. Mientras más niego algo, más me cuido, más me protejo. La gente no me ve tan frágil, la gente no me ve como realmente yo me veo. No como soy, sino como realmente yo me estoy viendo o como estoy viendo una situación. Entonces, esa es la parte negativista, ¿no? El negativismo, de la negación, perdón. El negativismo es magnificar sucesos o aspectos negativos que tiene que ver también con lo anterior. Es lo mismo, ¿ya? Ver siempre el lado negativo de las cosas. El razonamiento emocional formula argumentos basados en cómo se siente en lugar de realidad objetiva. ¿Ya? Entonces, aquí las personas en este razonamiento emocional, y ustedes pueden, ¿cómo puedo darme cuenta? Con una persona que ustedes crean que se asemeja a lo que voy a decir ahorita, hagan el intento, si ustedes conocen a alguien así. Ahora, si ustedes creen ser así, también hagan lo mismo, hagan este trabajo práctico, que es, si conocen a alguien que constantemente está hablando sobre algo, diciendo, y usualmente tiende a hablar y decir cada cosa con la palabra que antecede a me siento. Por ejemplo, si siempre tiende a hablar y decir yo me siento, tú me hiciste sentir, cada vez que haces esto siento que, entonces las personas que tienen un razonamiento emocional son personas que su lado práctico, su lado, digamos, la parte más estructural, la parte más reflexiva, la parte más analítica, la tienen un poco, digamos, dormida, pero sí el lado o la parte más emocional está más viva, ¿no? Es porque cada cosa mala o buena que pase va a llevarla a sentir una emoción, no tanto razonar sobre eso. Si algo me hace muy feliz, mis respuestas y mis actitudes van a ser hacia ese lado, ¿no? Mostrando y diciendo lo que siento. Y si algo me hace mal, si realmente algo malo para mí me pasa o me hacen algo, ¿no? Entonces mi sentir siempre va a primar más que mi razón. No son personas que suelen decir, que suelen tener este comportamiento de razonar un poquito de por qué pasó tal cosa, de repente quizás por ahí entra a tallar la empatía, entonces no son tan empáticos, sino más que todo basándose en su emoción toman decisiones. Si alguien me hace algo malo, bueno, acá tiende a tallar las personas que son un poco vengativas, que son quizás por ahí rencorosas, claro, puede ser vengativo, rencoroso, eh, de pronto que tienen este resentimiento hacia algo o hacia alguien, ¿ya? El debeísmo o deberías. ¿Cuántas veces de pequeños, no? De pequeños siempre nos han dicho debes. Mamá, papá nos han dicho esas cosas. Pero cuando ya somos grandes, a veces una persona fuera de, obviamente puede ser un amigo, una pareja o alguien de tu entorno, suele centrarse en lo que tú debes hacer. O quizás tú mismo tienes este eslogan hacia los demás. Cuando supuestamente das un consejo o aclaras algo, antecedes la palabra debería, ¿no? Los debeísmos. Ahora, esto es automático. Todo lo que estamos hablando son pensamientos automáticos. No es que yo busque pensar así, no es que yo busque ser siempre una persona que se mueva por emociones, sino tanto por razón. No es que tú naciste de esta forma, porque nadie nació con esto. Es algo aprendido. Pero como es aprendido, se puede desaprender, que es el trabajo en el que yo me baso y creo que es lo que digamos, el sustento del por qué ayudo a alguien o el sustento del por qué quiero que una persona despierte en él lo mejor, el verdadero potencial que puede llegar a ser, lo verdadero que puede llegar a conseguir,
porque el desaprender le va a ayudar a aprender nuevas cosas y quizás que va a aplicar y va a servirle mucho mejor que lo que ahora tiene. ¿Ya? Entonces, el debeísmo, todas las cosas que les estoy explicando ahorita, son cosas aprendidas, pero no es algo con lo que vas a vivir toda tu vida, porque depende de ti mucho reflexionar, tomar conciencia y por ahí, si algo te llama la atención, poder trabajarlo. El etiquetado es cuando consiste en asignar etiquetas globales a algo o a alguien en vez de escribir la conducta, ¿no? Esto creo que es muy común. Si alguien te hace algo, si alguien nos hace algo, no nos basamos en lo que nos está haciendo, sino que nos basamos en lo que es, ¿no? Si me hizo algo, pues eres un desleal, eres un irresponsable, eres un tardón, no sé, eres una persona colérica, molestosa, fastidiosa, pero o sea, pocas veces, por eso digo, llamar a la conciencia es darte cuenta de lo que te está pasando ahorita en el momento. Si alguien viene y te fastidia, lo que te está fastidiando es lo que te acaba de hacer, pero eso no lo convierte en un fastidioso. ¿Me explico? Entonces, el etiquetado es etiquetar las cosas por una acción, por algo observable, pero no es algo que realmente deberías hacer, ¿no? Digamos, si hablamos, bueno, digo que no deberíamos decir y dejarnos llevar por el debeísmo, pero acabo de decir un debería. Se dan cuenta, por eso digo, son pensamientos automáticos, uno no lo plantea, todos lo tenemos, pero trabajar en eso es cuando eres consciente y lo amoldas y lo trabajas y lo vas trabajando, lo vas haciendo consciente. Cuando lo haces consciente, cada vez que sale de tu boca un deberías, o cada vez que te dejas llevar por tu emoción, o cada vez que generalizas todo, te das cuenta, estoy haciéndolo, esto ya me ha pasado. Entonces dejas de hacerlo y lo restauras, haces otra cosa. Volviendo al tema de etiquetado, ese es el problema, ¿no? Que muchas veces etiquetamos las cosas, las personas, por lo que nos hacen, pero en sí el etiquetar simplemente lo limita. Entonces no nos damos cuenta de que no es eso. La persona no es eso. La persona tiene muchas cualidades buenas, también tiene defectos. Entonces poner una etiqueta es como limitarlo. La personalización psicológica es conocida también como falsa atribución, que consiste en asumir que uno mismo u otros han causado cosas diferentes cuando muy posiblemente no haya sido esa la realidad, ¿no? Se aplica a uno mismo al producir ansiedad, culpa, aplicarlo a otros produce enojo exacerbado, ¿no? El personalizar, si alguien te hace algo, o comúnmente lo que dicen, yo me hago cargo de lo que hago más no de cómo tú te sientas. Si nosotros nos sentimos mal, es por algo que nosotros no estamos trabajando bien. Obviamente hay, digamos, cosas que hay que aclarar, ¿no? Obviamente que si alguien te hace algo muy malo y decirle, oye, te sientes mal porque tú quieres sentirte mal. No, yo no te he hecho nada mal. Es un poco frívolo. Definitivamente nosotros cuando hacemos algo malo sabemos que la otra persona va a sufrir, le va a doler, se va a sentir mal. Hay responsabilidad en lo que estás haciendo. Sin embargo, es el trabajo de la otra persona asumir eso como catastrófico, como lo peor, algo que lo puede hundir, algo que lo puede realmente bajar a cero o ser una experiencia que aprenda, emerja y sea otra persona. ¿Entienden? Entonces depende mucho más el acto malo que alguien te puede hacer de ti, como tú lo tomes, que obviamente no lo vas a tomar bien, te va a doler, vas a sufrir, vas a llorar, la vas a pasar mal, pero luego de eso, la decisión que tomes acerca de lo que te está pasando va a ser netamente tuya. Y ahí es cuando es tu responsabilidad. Ahí está cuando alguien dice, nunca hice esto por él o nunca hice esto por tal. Siempre me quedé aquí porque él me hizo eso. Entonces, o porque siempre continúo haciendo lo mismo porque me pasó esto. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que no tienen una visión correcta son aquellas que tienen alguna patología, tienen algún tipo de malestar, algo anda mal ahí arribita en el cerebro. Pero si no tenemos nada de eso, comúnmente también podemos trabajarlo. Hoy en día ir a un psicólogo, y es algo también un poco un mito para muchas personas aún, es como que yo voy al doctor, a terapia,
Yo voy al psiquiatra, voy al psicólogo, al terapeuta, cuando soy hasta las últimas, pues cuando ya estoy hundido, mal, cuando ya no puedo conmigo. Y creo que es como lo común que se hace, ¿no? Uno a veces va al médico cuando tiene cáncer terminal, pero no vas cuando apenas empiezas a sentir alertas de, oye, está pasando algo, ¿no? Mira lo que ya te ha pasado 2, 3, 4 veces lo mismo. Mira el problema que todavía tienes. Mira esa conducta que todavía no amoldas, que no trabajas. Tú puedes hacerlo de una vez, antes de que se convierta en un cáncer terminal, antes de que se convierta en algo totalmente catastrófico y que definitivamente va a limitar mucho más áreas de tu vida de la que ahora puede limitar, ¿ya? Bueno, esto solamente como dar un aporte, una acotación a aquello que les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema, hay otro más que es bueno, hay muchos, la verdad, hay muchos pensamientos automáticos. Yo sé que si ahorita uno de ustedes me hablaría de todas las cosas que comúnmente hace o piensa que está mal, veríamos millones de pensamientos automáticos que emergen ahí mismo, como el que yo acabo de tener hace un momento cuando le dije deberían, ¿no? Se dieron cuenta. Bueno, culpabilidad. Culpabilizar a los demás de los problemas propios o por el contrario culparse a sí mismo por problemas ajenos, ¿no? Acá existen tipos de falacias, ¿no? Falacia de justicia, falacia de control. Justicia, la persona que cree que todo lo que le pasa es injusto, ¿no? Todo esto es injusto. La vida es injusta contigo por todo lo que estás haciendo, todo lo que te pasa. Falacia de control. Suponer que tienes que tener un control de todo, ¿no? Es algo que es una falacia, les comento, a manera personal, con la que yo trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Me cuesta un poco dejar de tener el control sobre las cosas, porque no me siento omnipotente ni superior a nadie, ni a nada. Lo que pasa es que siento que nadie va a hacer las cosas mejor que yo. Entonces es una falacia de control el creer que nadie puede hacer las cosas como tú. Y eso está bien, o sea, puede pasar que hay cosas que evidentemente tú solamente la puedes hacer de una manera. Y es genial, pero tienes que entender que llega un momento en que las cosas tienes que ir soltándolas también. En que tienes que dar responsabilidades a otras personas quizás, ¿no? Porque tienes la necesidad de estar más tranquilo, de hacer otras cosas. Entonces, esto se ve mucho en grupos y, ¿por qué no? También se ve en pareja, ¿no? No siempre vas a tener el control de todo, aunque lo quieras. Va a pasar que a tu alrededor te van a necesitar mucho más de lo que ahora te necesitan, o tú vas a tener que hacer otras cosas. Entonces, eh, delegar roles o dejar que las cosas pasen, no siempre como tú las quieres, como tú las esperas, como tú realmente lo harías, es bueno. Entonces, si nunca lo has intentado, hazlo. Es algo que yo hago hasta el día de hoy y se lo recomiendo mucho. A veces cuando pasan cosas, piensa en esto, ¿no? Las cosas podrían ir a mi modo y podrían salir bien, pero de repente yendo el modo de otra persona pueden salir mejor. Vamos a ver. Si nunca intentan, si nunca ponen en práctica nada de lo que se les comenta, nada de lo que aprenden, no solo aquí, sino en cualquier otro lugar, pueden recibir millones de charlas de millones de psicólogos o pueden leer millones de libros, ver millones de videos. Hay infinidad de cosas de las cuales ustedes pueden aprender. Pero si no se aplica nada, nunca va a haber cambios, nunca van a haber algo nuevo. Y por más que cueste, y como yo siempre les digo, hacer algo distinto es fastidioso, es fregado, molesta. Pero esa molestia va a pasar porque luego se va a habituar a ti, ¿ya? Luego, la falacia del cambio, presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los actos, ¿no? Y es un poco lo que sí me gustaría hablar más adelante. Es un tema que ahorita vuelve a mi cabeza y le voy a apuntar para no olvidarme, ¿ya? Que es sobre la felicidad, ¿no? La verdad, bastante bonito poder hablar de eso. ¿Y por qué ahorita viene a mi mente la felicidad en cuanto a falacia de cambio? Porque vivimos siempre queriendo que todo, ese control, ¿no? Que todo vaya tan bien como nosotros esperábamos, que todo vaya tan bien como nosotros realmente, no sé, vivir como en una nube, en paz, en tranquilidad, nada afecta, nada pasa, pasa algo y todo cambia. Entonces, ¿por qué dejar que alrededor, lo que pasa alrededor, afecte, no solo que afecte, porque puede afectar y eso es normal, el que afecte es lo más normal, sino que te predisponga a ti a ser otra persona o te predisponga a actuar de otra manera que no eres tú,
que no te harías así, que no es parte de ti, ¿me entienden? Entonces, que alrededor pasen cosas y te afecten, está bien, es normal, es lo esperado, te tiene que afectar, pero que eso no te disponga a ti a ser la persona que hizo eso, la persona que es, que formó ese momento. Yo no soy ese momento, no puedo permitirme quizás convertirme en ese momento, en eso malo que me pasó, sino que yo tengo el control de poder cambiarlo. Y esa falacia de cambio supone que las personas siempre están viviendo a expensas de lo que los demás hagan para, según ello, actuar o decidir o sentirme inclusive, ¿ya? La falacia de razón predispone a ser proveedores de una verdad, ¿no? Como les decía hace unas semanas, hay personas que les encanta tener la razón y para ellos eso es un logro. Pero si hablamos de razón, hablamos de algo muy subjetivo. Podemos tener razón en muchas cosas y en otras no. Y no siempre la gente nos da la razón porque simplemente creamos tenerla. Y eso es una necesidad a veces imperiosa del ser humano, que la gente reconozca que tú tienes razón. Y no siempre va a pasar eso. Falacia de recompensa divina es cuando los problemas que tú esperas que mejoren, esperan que sea por arte de magia, que pase algo, o quizás estoy sufriendo tanto porque en algún momento va a llegarme algo bueno. Me está pasando tantas cosas malas porque mi regalo está por venir de aquí a 5 años. No, o sea, ¿por qué no? A ver, está bien tener una esperanza, está bien creer en algo divino. Yo creo en algo, todos creemos en algo, pero esperar que solamente eso pase porque tiene que pasar, es ahí cuando nosotros no actuamos, no estamos esperando que algo divino suceda por magia y nosotros no estamos asumiendo una responsabilidad como personas, no estamos haciendo algo a favor de que eso suceda, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se reestructura o de qué manera nosotros vamos reestructurando cognitivamente durante el proceso terapéutico, donde basamos la identificación y confrontación de pensamientos negativos? ¿Ya? Es lo que yo les digo. Confrontarse uno mismo con sus pensamientos, poder actuar sobre ellos y mejorarlo o restaurarlo. En ese tipo de pensamientos llamamos distorsiones cognitivas, aunque todo el mundo tiene distorsiones. Un exceso de ellas se vincula de manera directa con determinados trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión, ¿ya? Bueno, algunos por llamarlos nada más, porque en sí hay muchos. Es decir, las personas, por ejemplo, que tienen depresión, generalmente no, la verdad, básicamente, lo que se trabaja son sus pensamientos, con su modo de pensar, sus razones, su proceso terapéutico se basa en lo que es el área cognitiva, porque tiene muchos pensamientos catastróficos, pensamientos no asumidos como reales, pensamientos que no se nivelan a lo que realmente su vida es, no se ajustan a una realidad, digamos, compensadora, una realidad que puede llevarlo a algo bueno, no es algo que les lleva a avanzar, sino más bien están sumergidos en la tristeza, mucho más que la tristeza, en actos realmente que pueden llevarlos hasta la muerte. Entonces, por eso les digo, mucho antes de poder yo convertir, o en la ansiedad, ¿no? Que es vivir en todo el día, en todo momento, en alerta, en eso que realmente solamente debería prenderse cuando hay un peligro fuera. Pero las personas que tienden a llegar a la ansiedad, pues no controlan ya eso. Es como un interruptor malogrado, ¿no? Prende, apaga cuando quiere. No hay un control, no hay un control consciente de ello. Lo que se hace o se ajusta, o lo que se trabaja, perdón, a este tipo de pensamientos quizás ya demasiados molestoso, demasiado invasivo en la vida de una persona, se trabaja, uno de los trabajos es la terapia cognitivo-conductual. Lo nombro porque es algo que personalmente trabajo, con lo que personalmente yo trabajo. No todo psicólogo te va a hablar de eso. Alguno te va a hablar de terapia de regresión,
poder volver a tu pasado, otro te puede volver a hablar de otras muchas cosas, ¿no? Terapia gestal, la silla vacía, poder ver lo que es el duelo, cómo superarlo y todo ello. Bueno, hay diferentes tipos de trabajos. Ninguno es bueno, ninguno es mejor, o sea, ninguno es mejor que otro, mejor dicho. Ninguno es excelente más que uno o más que el otro. Depende mucho de lo que tú asumas como salud, lo que a ti te haga bien, lo que a ti te esté haciendo mucho mejor, pues excelente, sigue ahí, ¿no? Pero también pueden hacerlo de manera personal, como les digo yo, confrontando todos los tipos de pensamientos que les he estado diciendo y analizando cada cosa que hacen, por qué me siento así, principalmente esos 3 puntos. ¿Por qué me siento así ante esta situación? ¿Qué es lo que siento ante esta situación? ¿Y qué pasaría si yo dejara de sentirme así? ¿Ya? Y confrontar esas 3 cosas, poder entender y si tienen algún conflicto, pues poder afrontarlo, ¿no? Enfrentarlo primero y luego afrontarlo. Aquí hay un registro de pensamientos que es como un ejemplo. La situación viene siendo una tarea académica que debo presentar. Mi pensamiento es que este trabajo es mucho, soy malo en esa materia, no voy a poder hacerlo. Mi emoción es que me pongo ansioso, me suben las manos, me palpita el corazón, me preocupo de más. Mi conducta es evitar la tarea hasta el último minuto, me busco cualquier distracción. Mi pensamiento alternativo podría ser que es una tarea difícil, que necesita mucho esfuerzo, pero puedo hacerlo. Puedo dividir mi tiempo, puedo dividir la tarea, en qué forma lo puedo hacer. Generalmente siempre tenemos situaciones que nos llevan a pensar de determinada manera, sintiendo una emoción determinada y actuando de la misma forma que vemos la situación. ¿Ya? El pensamiento alternativo es lo que yo les digo, cuando confrontas y cuando afrontas las cosas, ¿no? Cuando ya lo afrontas, cuando te pones a pensar, usas tu pensamiento reflexivo que todo ser humano tiene, pero poco usa, para saber qué es lo que está pasando conmigo o con la situación y entonces trabajo en eso, ¿ya? Es un ejemplo chiquito, pero bonito. Bastante bonito porque es entendible, ¿verdad? Una situación me lleva un pensamiento, luego emerge una emoción, tengo una conducta, pero nunca tengo un pensamiento alternativo. Nunca hasta hoy. Me imagino